es del Sindicato de Empleados de Comercio, con quien habitualmente hablamos de esta realidad dura que atraviesa la Argentina. Y ahora todavía más con esta posibilidad de que el miércoles se trate la reforma laboral. Pero vamos a lo que nos acompaña en este momento, que es esta situación real de cierres, de bajadas de persianas, de cese de actividades. Ángel, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Buen día, Fernando, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, Ángel, arrancamos diciendo baja las persianas Bento, que es una confitería en el centro del Gran Bur, frente a la Casa de Gobierno. Ayer nuestro diario daba información respecto del cierre de Diarco, el mayorista que está en las proximidades del Marte Arena. Hoy la información es que se concreta el cierre de Cosa de Mandinga, si bien esto es dentro del gremio gastronómico, otra de las empresas que también se cierra. Ya se conoce que Carrefour cierra su sucursal de la calle 20 de febrero. ¿Cuál es la situación hoy de los empleados de comercio? Bueno, en primer lugar, la verdad que decirte cuál es la situación es contarte lo que cotidianamente está sucediendo, que es los problemas que están teniendo muchas empresas para sostener, en primer lugar, los trabajadores o los puestos de trabajo y en segundo lugar, sostenerse ellas mismas. Vos justamente hablabas de los cierres, esto ya va, la situación económica, de crisis económica, ya va más allá inclusive de perder una fuente de trabajo. Uh-huh. Algo que, justamente, algo que decías vos recién, te estaba escuchando, esto de que hago una cosa y digo otra, o digo una cosa y hago otra. A ver, el gobierno dice que necesita una reforma laboral para poder, para que haya, bueno, empiece a crearse fuente de trabajo. Uh-huh. Bueno, para crearse fuente de trabajo, primero hay que decir que debe existir un empleador, una empresa, pequeña, grande o el tamaño que sea, para que se produzcan las fuentes de trabajo necesarias. Debe haber inversión previamente. Uh-huh. Bueno, en Salta, por lo menos en el rubro comercio, yo te diría que hace bastante que no se ve, lo único que se ve, digamos así, de inversión son las transformaciones, que yo no las llamaría informaciones, de comercio que se van transformando, achicándose Uh-huh. o trasladándose a lugares más, realmente más alejados del centro para pagar Sí. menos alquileres, Uh-huh. menos tamaño, menos, bueno, y después sacarse, porque la verdad que sacarse, o lamentablemente tener que dejar el 20, el 30% de su masa trabajadora Uh-huh. sin fuente de trabajo al achicamiento. Entonces, una ley laboral no va a venir a cambiar esta realidad. No es que vamos a vender el doble a partir del día jueves, cuando se trate la reforma laboral. No es que vamos a salir todos, incluido hoy los que nos están escuchando, a comprar como locos y a reactivar la actividad económica. Uh-huh. Porque hoy y el próximo jueves vamos a tener los bolsillos vacíos como lo tenemos hoy. Y las Tal cual. empresas no van a tener la liquidez suficiente para salir a tomar trabajadores con la norma actual o con la norma nueva. Uh-huh. Así que eso es una fantasía. Yo creo que nuevamente, y en primero y en segundo lugar, esa fantasía le cuesta a muchos argentinos, muchos trabajadores, le va a costar un montón de atropellos de leyes y de derechos conquistados que llevaron años, y la verdad que también va contra principios fundamentales de la propia Constitución Nacional, que garantizarle a los trabajadores un trabajo sano y con condiciones dignas y con salarios que realmente tengan que ver con, puedan cubrir sus necesidades básicas. Uh-huh. Esto no está en la Argentina y esto es lo que pasa hoy, más allá de que podamos discutir las flexibilizaciones y las reformas laborales que pretende este gobierno. Uh-huh. Ángel, yo decía los otros días, decía, una reforma laboral que impulse el gobierno, ¿no? Vos creo que en la primera parte lo decías. ¿Para quién vamos a reformar la ley laboral si no va a haber trabajo en la Argentina, al paso que vamos, con cierres permanentes? Sí,
justamente reitero lo que te decía, y bueno, más conciso sobre esta parte. El gobierno, la campaña que está haciendo es que hay muchos trabajadores no registrados porque existe la actual ley laboral. Que no se crean nuevas fuentes de trabajo porque existe la actual ley laboral. Que no resurge o no se robustece la actividad económica porque existe la actual ley laboral. Porque el Estado no puede funcionar bien porque existe la actual ley laboral. Entonces, esto es totalmente falso y de muy mala fe. Desgraciadamente, es buscar chivos expiatorios constantemente este gobierno. Nosotros lo que vemos es que no va a haber inversión en el corto plazo porque nadie va a empezar a abrir sucursales o va a abrir nuevos negocios de la noche a la mañana, como te decía, o que todos vamos, para que esto se produzca, es que nosotros el próximo jueves podamos salir a comprar el doble de lo que hoy podemos consumir en el día. Claro. Esto no va a suceder, esto no es arte de magia. La actividad económica, los puestos de trabajo, se crean y se sostienen a partir de actividades económicas que tengan que ver, primero, que hagan sustentable ese negocio, que le den posibilidades de crecer, y segundo, de que tenga un mercado de consumo para el cual pueda vender sus productos o los servicios que quiera vender, ya sea una cafetería, un cafecito o una zapatillería, el negocio que sea. Claro, exactamente. Ángel, el empleado de comercio generalmente es el que tiene el termómetro, ¿no? de la actividad comercial en Salta. Es el que va detectando, ¿no? ¿Y qué detecta el empleado de comercio? Han pasado las fiestas de fin de año, los empresarios, los comerciantes dicen no hemos alcanzado los niveles que esperábamos, ha pasado el primer mes del año, ahora hace un rato yo hablaba de la vuelta a clases con aumento de precios. ¿Qué es lo que se advierte desde el comercio, desde el empleado de comercio? ¿Qué es lo que se advierte de lo que nos pasa en la sociedad? Mirá, la verdad que en esto quiero ser muy claro y contarte una experiencia de hace un par de días, en el sentido de que me decía Gonzalo, que es un actual empleado de Diarco, que vos mencionabas justamente, Sí. me decía, mira Ángel, hace 2 años atrás nosotros éramos más de 30 trabajadores, hoy somos 11. Y estamos ahí en la incertidumbre de un posible cierre de la sucursal Salta. Sí. Yo estuve en una elección de delegados hace un par de semanas atrás. Nosotros hace 2 años atrás, en una anterior elección de delegados, bueno, participan todos los trabajadores y en esa empresa había 68 trabajadores. Hoy hay 52. Bueno, otros lugares, como por ejemplo Carrefour, que cerró de la calle 20 de febrero, que ya está cerrado, que funciona hasta el 31, y bien los empleados 16 empleados han quedado, digamos, no han sido desvinculados, sino la empresa los está reubicando en los otros lugares, pero, por ejemplo, hablaba con 2 compañeras nuestras, que bueno, estaban viendo sus condiciones de reubicación, y conversaba, me decía, escúchame, hasta hace 1 año y medio atrás, yo hablaba recién de 16 compañeros que los iban a reubicar. Bueno, éramos 35, Ángel, hoy somos 17 con el gerente. Claro. Eso te da la envergadura de estos últimos 2 años, de hacia dónde vamos y cómo estamos, ¿no? Respecto de cierres, bueno, se cerró ya la sucursal de Carrefour ahí en la calle 20 de febrero. También se hablaba de cierres de algunas sucursales de BEA. ¿Hay algunos otros anuncios o posibilidades de cierre en el corto plazo? Mira, en el corto plazo no te podría asegurar nada porque hoy todas las empresas están teniendo, una de las grandes dificultades que tienen las grandes superficies es el altísimo valor de los alquileres en Salta, que es algo que pasó con Carrefour. No descarto que pueda cualquier supermercado tener inconvenientes. Lo mismo le está sucediendo a la empresa Diarco, que también está en una situación compleja.
aparte Sí. de estar en crisis, tiene dificultades en el tema de los alquileres. Ujú. Así que yo te diría que las superficies tradicionales del supermercado hoy, cualquier negocio, cualquier supermercado lo que está abriendo son las modalidades express, son Claro. los pequeños almacenes o Ujú. pequeños supermercados que obviamente son la mitad o Ni un siquiera, tercio de los metros sí, cuadrados de cualquier otro. Ya no, exacto. olvídate que tengan playas de estacionamiento, No, olvídate que no. tengan playas para carga, Ujú. etcétera, etcétera. Hoy son locales pequeños, donde, bueno, ese es el formato que Bueno, ya se viene transformando en otro lugar. claro, la experiencia en Salta es muy reciente, ¿no? Es el local de la esquina de Santiago del Estero y Balcarce, que era una confitería y hoy pasa a ser un mini mercado, ni siquiera, ¿no? Un mercadito, y donde además hay 2 empleados, no mucho más que eso. Así es, bueno, esa es la realidad de la situación que vivimos y en medio de eso el gobierno yo creo que se ve superado por esta realidad dura y bueno, apela a buscar artilugios de distracción. Uno es la reforma laboral, seguramente también se va a tratar dentro de poco la reforma, famosa reforma impositiva, Ujú. que yo creo que va a ser anuncios y nada más, porque después... eh, Fernando, no vamos a ir a comprar, no Sí, sé, un kilo de pan y vamos a decir, uy, vos sabés que de tributar el ujú. 21% y bueno, bajó el pan no sé, un 10% Sí. porque bajaron el impuesto al valor agregado de algo que es básico como el pan. Ujú. Bueno, esto no lo vamos a ver, o sea, eso es una ilusión. Y el gobierno trata de ver la ilusión ahora. ¿Hasta cuándo durará? Bueno, eso lo va a marcar el termómetro de la sociedad en general, ¿no? Tal cual. Ángel, como siempre, un gusto hablar con vos. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muy buenos días, Fernando, gracias, saludos.